Hubo un pueblo tan despreciado que los judíos preferían caminar días extra bajo el sol abrasador antes que pisar su territorio. Un pueblo tan odiado que mencionar su nombre era considerado una maldición. Un pueblo tan rechazado que cuando Jesús habló con una de sus mujeres, sus propios discípulos quedaron boquiabiertos de asombro. Estos eran los samaritanos, y su historia va a sacudir todo lo que creías saber sobre el amor de Dios. Durante más de 700 años, judíos y samaritanos se odiaron con una intensidad que atravesaba generaciones. Pero lo que está a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión de la misericordia divina. Porque en el corazón de esta historia de odio ancestral, Jesús escribió el capítulo más revolucionario sobre el amor incondicional que el mundo haya visto jamás. Esta no es solo una lección de historia antigua. Es la revelación de cómo Dios puede tomar los corazones más endurecidos, las divisiones más profundas, y transformarlos en una demostración poderosa de su gracia infinita. Deja tu like ahora mismo. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal, porque esta historia va a impactar tu vida de manera que nunca imaginaste. En las páginas polvorientas de la historia bíblica, pocas historias despiertan tantas emociones contradictorias como la de los samaritanos. Imaginen por un momento el corazón de un pueblo dividido, donde hermanos que una vez adoraron al mismo Dios se convirtieron en enemigos irreconciliables. Esta no es simplemente una lección de historia antigua. Es un relato que penetra hasta lo más profundo del alma humana, revelando las complejidades del orgullo, el prejuicio, la fe y la misericordia divina. Cuando Jesús caminaba por los senderos polvorientos de Palestina, cada paso que daba hacia Samaria era un acto revolucionario. Los judíos de su época preferían tomar rutas más largas, atravesar terrenos más difíciles antes que pisar la tierra samaritana. ¿Por qué? ¿Qué había en este pueblo que provocaba tal desprecio y rechazo? La respuesta nos lleva a un viaje fascinante a través de siglos de historia, traición, supervivencia y finalmente redención. Los samaritanos no nacieron como enemigos del pueblo de Israel. Su historia comienza en las páginas más gloriosas del Antiguo Testamento, cuando las 12 tribus de Israel vivían bajo el reinado de David y Salomón. Estos eran días de gloria, cuando el templo de Jerusalén brillaba como una joya bajo el sol mediterráneo, y las naciones vecinas temblaban ante el poder del Dios de Israel. Pero como tantas historias humanas, esta grandeza no duró para siempre. Después de la muerte de Salomón, el reino se fracturó como un corazón roto. Las tensiones que habían estado hirviendo bajo la superficie, finalmente explotaron en una guerra civil que dividió para siempre al pueblo escogido de Dios. 10 tribus del norte siguieron a Jeroboam y formaron el reino de Israel, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam en el sur, formando el reino de Judá. Esta división no fue meramente política, fue un desgarramiento espiritual que tendría consecuencias eternas. El reino del norte, Israel, estableció su capital en Samaria, una ciudad que el rey Omri había construido sobre una colina estratégica. Era una ubicación perfecta, elevada, fortificada, controlando las rutas comerciales principales. Pero más importante que su posición geográfica era su significado espiritual. Samaria se convirtió en el corazón de un reino que, aunque llevaba el nombre de Israel, se alejaba cada vez más de los caminos del Señor. Jeroboam, temeroso de que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar y eventual y políticamente regresara a la casa de David, cometió un pecado que resonaría a través de las generaciones. Estableció lugares de culto alternativos en Dan y Betel,
Creó becerros de oro como símbolos de adoración y nombró sacerdotes que no eran levitas. Era una apostasía calculada, diseñada para mantener el control político, pero que resultó en una catástrofe espiritual. Siglo tras siglo, el reino del norte se hundió más profundamente en la idolatría. Los profetas como Elías y Eliseo lucharon valientemente contra la corrupción espiritual, pero el pueblo en general siguió adorando a Baal, a Sera y otros dioses paganos. Era como ver a un ser querido destruirse lentamente con adicciones destructivas. Cada día que pasaba, el reino del norte se alejaba más de su identidad como pueblo de Dios. El juicio de Dios no tardaría en llegar. En el año 722 a.C., después de un asedio que duró 3 años, Samaria cayó ante los asirios. El sonido de los muros derrumbándose era como el gemido de una nación que había perdido su alma. Sargón II, el cruel rey asirio, no se conformó simplemente con conquistar. Implementó una política deliberada de desarraigamiento cultural y espiritual que los asirios habían perfeccionado: la deportación masiva. Miles de israelitas del norte fueron arrancados de sus hogares ancestrales y dispersados por todo el imperio asirio. Pueden imaginar el dolor de estas familias mientras eran separadas de todo lo que conocían. Sus campos, sus sinagogas, sus cementerios donde descansaban sus antepasados, sus recuerdos. Era más que una conquista, era un intento sistemático de borrar la identidad de un pueblo. Pero la tragedia no terminó ahí. Los asirios, siguiendo su política habitual, trajeron colonos extranjeros de Babilonia, Cuta, Ava, Hamat y Sefarbaim para poblar la tierra vacía. Estos nuevos habitantes trajeron consigo sus propios dioses, sus propias costumbres, su propia comprensión del mundo. Era como si hubieran plantado semillas extranjeras en tierra sagrada, creando algo completamente nuevo y, para muchos judíos, completamente abominable. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro inesperado y profundamente humano. Algunos israelitas del norte nunca fueron deportados. Se escondieron en las montañas, en cuevas, en lugares remotos donde los soldados asirios no los encontraron. Otros lograron regresar gradualmente a sus tierras ancestrales. Estos remanentes se encontraron viviendo lado a lado con los colonos extranjeros que los asirios habían traído. El segundo libro de Reyes nos proporciona un relato fascinante de lo que sucedió después. Los nuevos colonos paganos comenzaron a experimentar ataques de leones que los asirios interpretaron como la ira del Dios de la tierra. En su desesperación, pidieron que se les enviara un sacerdote israelita que pudiera enseñarles cómo adorar al Dios de Israel para apaciguar su ira. Era un enfoque puramente utilitario de la religión, como alguien que aprende las reglas locales solo para evitar problemas. Pero lo que emergió de esta mezcla forzada fue algo único en la historia religiosa. Los colonos extranjeros no abandonaron completamente sus dioses ancestrales. En su lugar, desarrollaron un sistema sincrético donde adoraban al Dios de Israel junto con sus propias deidades. Era como intentar mezclar aceite y agua. Los elementos nunca se integraron completamente, creando una tensión religiosa que perduraría durante siglos. Mientras tanto, los israelitas que permanecieron en la tierra se encontraron en una situación imposible. Estaban rodeados de influencias paganas, sus estructuras religiosas tradicionales habían sido destruidas, sus líderes espirituales habían sido deportados o asesinados. Algunos mantuvieron fervientemente su fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero otros fueron influenciados por las prácticas religiosas de sus nuevos vecinos. A lo largo de las generaciones, estos grupos se entrelazaron a través de matrimonios mixtos e intercambio cultural.
Los hijos que nacieron de estas uniones llevaban en su sangre tanto la herencia de Abraham como las tradiciones de pueblos extranjeros. No era simplemente una cuestión de raza, era una cuestión de identidad religiosa y cultural que se había vuelto irremediablemente compleja. Cuando los exiliados de Judá regresaron de Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, se encontraron con una situación que no habían anticipado. La tierra de sus antepasados estaba habitada por personas que afirmaban adorar al mismo Dios, pero cuyas prácticas religiosas y herencia étnica eran cuestionables desde la perspectiva judía ortodoxa. El encuentro entre estos dos grupos fue como el choque de dos mundos. Los judíos que regresaban del exilio tenían una comprensión purificada de su fe, refinada por décadas de reflexión y arrepentimiento en tierra extranjera. Habían aprendido dolorosamente las consecuencias de la idolatría y estaban determinados a nunca repetir los errores que habían llevado al exilio. Su celo por la pureza religiosa era como el de alguien que había sobrevivido a una enfermedad casi fatal y ahora evitaba cualquier cosa que pudiera causarle una recaída. Los samaritanos, por otro lado, veían su propia historia de supervivencia como igualmente válida. Habían mantenido la adoración al Dios de Israel durante los largos años cuando no había templo en Jerusalén. Habían preservado las tradiciones, aunque adaptadas a sus circunstancias. Desde su perspectiva, ellos eran los verdaderos guardianes de la fe antigua, no contaminados por las influencias babilónicas que los exiliados habían absorbido. El conflicto llegó a su punto de ruptura cuando los samaritanos se ofrecieron a ayudar en la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Su oferta era sincera, motivada por un genuino deseo de participar en la restauración del culto al Dios de Israel. Pero para los líderes judíos, especialmente Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote, esta oferta era inaceptable. Veían a los samaritanos no como hermanos en la fe, sino como híbridos religiosos cuya participación contaminaría la pureza del proyecto de reconstrucción. El rechazo fue devastador para los samaritanos. Imaginen el dolor de ser rechazados por aquellos a quienes consideraban sus hermanos espirituales. Era como si una familia hubiera rechazado a un miembro que había luchado por mantenerse fiel durante años de dificultad. Este rechazo transformó a antiguos aliados potenciales en enemigos amargos. La hostilidad que siguió era predecible pero trágica. Los samaritanos comenzaron a oponerse activamente a los proyectos de reconstrucción judíos. Enviaron cartas al rey persa acusando a los judíos de planear una rebelión. Era una guerra de propaganda y política, pero también una expresión de dolor profundo y rechazo sentido. Enfrentados con la continua oposición de Jerusalén, los samaritanos tomaron una decisión que solidificaría para siempre la división entre los dos pueblos. Construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Esta montaña tenía un significado especial en la tradición israelita. Era donde Josué había ordenado al pueblo pronunciar las bendiciones de la ley después de entrar en la tierra prometida. Para los samaritanos, era el lugar que Dios había escogido verdaderamente para su adoración, no Jerusalén. La construcción de este templo alternativo fue más que un acto de desafío religioso. Fue una declaración de independencia espiritual. Los samaritanos estaban diciendo, en efecto, que no necesitaban la aprobación de Jerusalén para adorar al Dios de Abraham. Tenían su propia interpretación de las Escrituras, su propia tradición sacerdotal, su propio lugar santo. Esta separación religiosa tuvo profundas implicaciones teológicas. Los samaritanos desarrollaron gradualmente su propia versión del Pentateuco, que difería en algunos aspectos de la versión judía.
Más significativamente, rechazaron la autoridad de los libros proféticos y los escritos que los judíos consideraban sagrados. Para ellos, solo los 5 libros de Moisés tenían autoridad divina. También desarrollaron sus propias tradiciones interpretativas. Mientras los judíos esperaban que el Mesías viniera como descendiente de David para reinar desde Jerusalén, los samaritanos esperaban un Tajeb, o restaurador, que vendría como profeta semejante a Moisés. Estas diferencias teológicas no eran meramente académicas, reflejaban visiones fundamentalmente diferentes del plan de Dios para la humanidad. La hostilidad entre judíos y samaritanos se intensificó durante el período helenístico. Cuando los macabeos lucharon por la independencia judía contra los seleucidas, los samaritanos a menudo se encontraron en el lado opuesto del conflicto. Juan Hircano, el líder macabeo, finalmente destruyó el templo samaritano en el monte Gerizim alrededor del 128 a.C. Era como la destrucción de los sueños de un pueblo, su lugar más sagrado reducido a escombros. Pero incluso la destrucción de su templo no quebró el espíritu de los samaritanos. Continuaron adorando en el monte Gerizim, manteniendo sus tradiciones, preservando su identidad distintiva. Eran como un árbol que había sido talado pero cuyas raíces seguían vivas bajo tierra, enviando nuevos brotes hacia la luz. Para el tiempo del ministerio de Jesús, la división entre judíos y samaritanos había estado fomentándose durante más de 500 años. Era más profunda que una simple diferencia teológica. Era un abismo cultural, étnico y religioso que parecía imposible de cruzar. Los judíos consideraban a los samaritanos como herejes impuros, descendientes bastardos de matrimonios mixtos prohibidos. Los samaritanos veían a los judíos como arrogantes usurpadores que habían corrompido la fe verdadera con tradiciones humanas. El odio mutuo era tan intenso que los judíos observantes preferían tomar rutas más largas alrededor de Samaria en lugar de atravesarla. Si tenían que viajar a través del territorio samaritano, viajaban en grupos grandes para protección y se purificaban ritualmente después. Era como si Samaria fuera una zona de guerra espiritual donde cada encuentro estaba cargado de tensión y peligro potencial. En este contexto de siglos de hostilidad y prejuicio, las acciones de Jesús hacia los samaritanos fueron absolutamente revolucionarias. Cuando decidió viajar directamente a través de Samaria en su camino desde Judea a Galilea, no era simplemente una conveniencia geográfica, era una declaración teológica. Estaba rompiendo deliberadamente las barreras que la tradición religiosa había construido. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob es una de las historias más hermosas y transformadoras en todo el Nuevo Testamento. Imaginen la escena. Era el mediodía, el momento más caluroso del día cuando normalmente nadie iba al pozo. Esta mujer había venido sola, probablemente para evitar las miradas de juicio de sus vecinos. Su vida había estado marcada por relaciones rotas, por búsquedas de amor que habían terminado en desilusión. Cuando vio a Jesús sentado junto al pozo, debe haber sentido una mezcla de curiosidad y aprensión. Era obviamente judío por su apariencia y vestimenta, pero ¿qué estaba haciendo en territorio samaritano? Se marcharía en disgusto, como hacían la mayoría de los judíos cuando se daban cuenta de dónde estaban. La primera palabra que Jesús le dirigió debe haber sido completamente inesperada. «Dame de beber». No fue una demanda arrogante, sino una petición simple y humilde. Pero para esta mujer era impensable. Los judíos no hablaban con los samaritanos, mucho menos les pedían favores. Los hombres no hablaban con mujeres desconocidas en público. Todo sobre esta interacción violaba las normas sociales y religiosas de la época. La confusión de la mujer era comprensible. ¿Cómo tú, siendo judío,
¿Me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Su pregunta revelaba años de condicionamiento social, siglos de división entre sus pueblos. Pero Jesús no vino a perpetuar divisiones, vino a construir puentes. La respuesta de Jesús la llevó a un territorio completamente nuevo. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. De repente, la conversación se elevó de lo mundano a lo eterno, de las necesidades físicas a las necesidades espirituales más profundas del alma humana. La mujer estaba intrigada, pero confundida. Agua viva. ¿Qué clase de agua podría ofrecer este extraño judío que no tuviera ni siquiera un cubo para sacar agua del pozo? Pero había algo en la manera de hablar de Jesús, algo en sus ojos que la hacía querer saber más. Cuando Jesús le explicó que quienquiera que bebiera del agua que él daba nunca tendría sed otra vez, porque se convertiría en una fuente de agua que salta para vida eterna, algo en el corazón de esta mujer comenzó a despertar. ¿Podría ser posible? ¿Podría realmente existir algo que satisficiera el hambre y la sed que había estado sintiendo toda su vida? Su petición fue inmediata y sincera. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Era el grito de un corazón que había estado buscando satisfacción en todos los lugares equivocados, que finalmente había encontrado a alguien que ofrecía algo genuino. Pero Jesús, con su sabiduría divina, sabía que antes de que ella pudiera recibir esta agua viva, necesitaba confrontar la realidad de su situación espiritual. Su petición de que fuera a llamar a su esposo no era para avergonzarla, sino para revelar su necesidad más profunda. Cuando ella admitió que no tenía esposo, Jesús respondió con una verdad que debe haber atravesado su corazón como una flecha. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Imaginen el impacto de estas palabras. Aquí había un extraño completo que conocía los secretos más íntimos de su vida, los fracasos que la avergonzaban, las relaciones rotas que la habían llevado a buscar agua al mediodía para evitar las miradas de juicio. Pero en lugar de condenación en sus ojos, ella vio compasión. En lugar de rechazo, vio aceptación. Su respuesta inmediata fue reconocer que él debía ser un profeta. Pero luego, como muchas personas cuando se sienten incómodas con la convicción personal, trató de desviar la conversación hacia un tema teológico controvertido. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Era la pregunta que había dividido a judíos y samaritanos durante siglos. ¿Dónde era el lugar correcto para adorar a Dios? ¿En el monte Gerizim, donde los samaritanos habían construido su templo? ¿O en Jerusalén, como los judíos insistían? Era un debate que había causado guerras, destruido familias, creado odio entre hermanos. Pero la respuesta de Jesús revolucionaría para siempre la comprensión de la adoración verdadera. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. En esas pocas palabras, Jesús demolió siglos de argumento religioso. No se trataba de geografía, se trataba de la condición del corazón. No se trataba de rituales externos, se trataba de una relación genuina con Dios. Los verdaderos adoradores no se definen por donde adoran, sino por cómo adoran, en espíritu y en verdad. La conversación continuó profundizándose cuando la mujer mencionó su esperanza mesiánica. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas.
Era una confesión de fe notable viniendo de una samaritana, mostrando que a pesar de todas las divisiones doctrinales, el corazón humano aún anhelaba al Salvador prometido. La respuesta de Jesús debe haber detenido su respiración. Yo soy el que habla contigo. Era una revelación que él raramente hacía tan directamente, pero a esta mujer samaritana despreciada, él se reveló como el Mesías largamente esperado. No a los líderes religiosos en Jerusalén, no a los eruditos en el templo, sino a una mujer con un pasado complicado de un pueblo despreciado. El impacto de este encuentro en la vida de la mujer fue inmediato y dramático. Dejó su cántaro de agua, el símbolo de su búsqueda anterior de satisfacción, y corrió a la ciudad para contarles a todos: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Su testimonio era poderoso precisamente porque era auténtico. No afirmaba tener todas las respuestas teológicas, simplemente compartía lo que había experimentado. Y como resultado de su testimonio sencillo pero sincero, muchos samaritanos de esa ciudad creyeron en Jesús. Cuando los samaritanos vinieron a Jesús y le pidieron que se quedara con ellos, él aceptó su invitación y permaneció 2 días en su ciudad. Era un acto sin precedentes para un rabí judío. Estar en territorio samaritano durante 2 días completos, comer su comida, dormir bajo sus techos, enseñar en sus sinagogas, era escandaloso desde la perspectiva de la ortodoxia judía. Pero el resultado fue transformador. Muchos más samaritanos creyeron no solo por el testimonio de la mujer, sino por haber oído a Jesús por sí mismos. Su confesión fue notable. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Note la progresión en su entendimiento. Primero lo vieron como un profeta, luego como posiblemente el Mesías y finalmente como el Salvador del mundo. No solo el Salvador de los judíos o de los samaritanos, sino de toda la humanidad. Era una comprensión que muchos judíos de la época luchaban por aceptar. Esta historia del encuentro en el pozo es solo el comienzo de las interacciones revolucionarias de Jesús con los samaritanos. En otra ocasión, cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno regresó para dar gracias, y era samaritano. Jesús notó específicamente este hecho. ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. La palabra extranjero que Jesús usó carga un peso emocional significativo. En la perspectiva judía, los samaritanos eran extranjeros, forasteros, no parte del pueblo de Dios. Pero aquí había un samaritano mostrando más gratitud y fe que 9 judíos que habían recibido la misma misericordia. Quizás la historia más poderosa que involucra a los samaritanos es la parábola del buen samaritano, que Jesús contó en respuesta a la pregunta de un intérprete de la ley: ¿quién es mi prójimo? La pregunta en sí misma revelaba la mentalidad exclusivista de la época, una búsqueda de definir límites sobre a quién debían mostrar amor y compasión. Jesús respondió con una historia que habría impactado profundamente a su audiencia judía. Un hombre judío había sido atacado por ladrones mientras viajaba de Jerusalén a Jericó. Estaba medio muerto, abandonado en el camino. Un sacerdote pasó por el otro lado. Un levita también pasó sin ayudar. Ambos eran líderes religiosos que supuestamente conocían la ley de Dios sobre el amor al prójimo, pero quien se detuvo a ayudar era un samaritano. No solo se detuvo, mostró compasión extraordinaria. Vendó las heridas del hombre, lo puso en su propia bestia, lo llevó a una posada, cuidó de él personalmente
y pagó por su atención médica continua. Era un acto de misericordia que iba más allá de la obligación, especialmente considerando que estaba ayudando a alguien de un pueblo que despreciaba a los samaritanos. Cuando Jesús preguntó cuál de los tres había sido prójimo del hombre herido, la respuesta era obvia, pero dolorosa para la audiencia judía. El intérprete de la ley ni siquiera pudo decir la palabra samaritano. Simplemente respondió: el que usó de misericordia con él. Esta parábola revolucionó el concepto del prójimo. No se trataba de proximidad racial, cultural o religiosa. Se trataba de mostrar misericordia cuando alguien la necesitaba. El verdadero prójimo no era necesariamente el que vivía cerca geográficamente, sino el que se acercaba en compasión cuando veía necesidad. Pero más profundamente, la parábola desafió todos los prejuicios de la época sobre quién podía ser usado por Dios para mostrar su amor. Los líderes religiosos que supuestamente conocían mejor a Dios fallaron en mostrar su carácter, mientras que el samaritano, despreciado, reflejó perfectamente el corazón compasivo del Padre Celestial. Las acciones de Jesús hacia los samaritanos eran tan radicales que sus propios discípulos lucharon por entenderlas. Cuando regresaron del pueblo donde habían ido a comprar comida y encontraron a Jesús hablando con la mujer samaritana, estaban asombrados. El texto dice que se maravillaron de que hablara con una mujer, pero probablemente estaban igualmente sorprendidos de que estuviera hablando con una samaritana. En otra ocasión, cuando los samaritanos no recibieron a Jesús porque su rostro estaba puesto hacia Jerusalén, Jacobo y Juan quisieron llamar fuego del cielo para consumirlos, como había hecho Elías con los soldados del rey Ocosías. Pero Jesús los reprendió, explicando que Él no había venido para destruir las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Estas respuestas de Jesús revelan una verdad fundamental sobre su misión. No vino a perpetuar las divisiones humanas, sino a reconciliar a toda la humanidad con Dios. Los samaritanos, a pesar de su teología mixta y su historia complicada, no estaban fuera del alcance de su amor redentor. La historia de los samaritanos toma otro giro significativo después de la resurrección de Jesús. En el libro de los Hechos, leemos cómo Felipe, uno de los 7 diáconos, bajó a la ciudad de Samaria y predicó a Cristo. El resultado fue extraordinario, y las gentes unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Era como si siglos de división fueran sanados en un momento. Los samaritanos, que habían sido rechazados por tanto tiempo por los judíos, ahora recibían el evangelio con gozo. Muchos creyeron y fueron bautizados, tanto hombres como mujeres. Era un cumplimiento de las palabras proféticas de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note el orden: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria no era una parada opcional o accidental en la expansión del Evangelio, era una parte integral del plan divino. Los samaritanos no eran ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios, eran herederos completos de las promesas de salvación. Cuando Pedro y Juan bajaron desde Jerusalén para confirmar lo que había sucedido en Samaria, fue un momento de reconciliación histórica. Los mismos apóstoles, que una vez habrían evitado pisar territorio samaritano, ahora venían para orar para que los nuevos creyentes samaritanos recibieran el Espíritu Santo. Era una validación oficial de que los samaritanos eran verdaderamente parte de la familia de Dios. El momento cuando Pedro y Juan impusieron las manos sobre los creyentes samaritanos y recibieron el Espíritu Santo fue profundamente simbólico.
Era la ruptura final de las barreras que habían separado a estos dos pueblos durante siglos. Ya no había división entre judío y samaritano en el cuerpo de Cristo. Todos eran uno en él. La historia de Simón el mago, que también está registrada en este pasaje de Hechos, proporciona un contraste interesante. Mientras los creyentes samaritanos recibieron el Evangelio con corazones sinceros, Simón estaba más interesado en obtener poder espiritual para sus propios propósitos egoístas. Su historia sirve como recordatorio de que no es suficiente simplemente estar expuesto al Evangelio. Debe ser recibido con fe genuina y corazones arrepentidos. Pero la mayoría de los samaritanos respondieron al Evangelio con una fe auténtica, que transformó no solo sus vidas individuales, sino toda su comunidad. La ciudad que una vez había sido dividida por prejuicios religiosos, ahora estaba unida en Cristo. Era un anticipo del reino de Dios donde no habrá más división, odio o discriminación. La historia de los samaritanos en el Nuevo Testamento no termina con su conversión masiva bajo el ministerio de Felipe. Se convirtieron en parte integral del movimiento cristiano primitivo, contribuyendo al crecimiento y expansión de la Iglesia. Su transformación de parias religiosos a hermanos amados en Cristo es una de las historias de redención más hermosas en toda la Escritura. Reflexionando sobre la historia completa de los samaritanos, vemos varios temas poderosos que resuenan a través de los siglos. Primero, vemos las trágicas consecuencias del orgullo y el prejuicio religioso. La división entre judíos y samaritanos no comenzó con diferencias teológicas irreconciliables. Comenzó con orgullo, miedo y rechazo mutuo. Cada generación transmitió estos prejuicios a la siguiente, hasta que se convirtieron en muros aparentemente infranqueables. Segundo, vemos cómo Dios puede usar incluso las situaciones más complicadas y comprometidas para sus propósitos eternos. Los samaritanos no tenían una herencia religiosa pura, según los estándares judíos, pero Dios no los rechazó por eso. Su corazón siempre ha estado abierto a todos los que lo buscan sinceramente, independientemente de su trasfondo o historia. Tercero, vemos el poder transformador del amor de Cristo para romper barreras que parecían permanentes. Cuando Jesús cruzó hacia territorio samaritano, no solo estaba viajando geográficamente, estaba cruzando siglos de odio, prejuicio y división. Su amor no conocía fronteras raciales, culturales o religiosas. Cuarto, vemos que los que son rechazados por la sociedad religiosa a menudo son los más receptivos al Evangelio. Los samaritanos, que habían sido marginados y despreciados durante tanto tiempo, recibieron a Jesús con una alegría y fe que a menudo faltaba entre los líderes religiosos establecidos. Su hambre espiritual los hacía más abiertos a la verdad cuando finalmente la encontraron. La historia de los samaritanos también nos enseña sobre la naturaleza inclusiva del reino de Dios. No es un club exclusivo para aquellos con la herencia correcta o las credenciales religiosas apropiadas. Es una familia donde todos los que vienen a Dios a través de Cristo son igualmente bienvenidos, igualmente amados, igualmente valorados. Cuando pensamos en la mujer samaritana en el pozo, vemos un retrato hermoso de cómo Dios ve a cada individuo. Ella no era simplemente una samaritana en los ojos de Jesús. Era una persona preciosa, con una historia única, luchas reales y un potencial tremendo para ser usada en el reino de Dios. Su pasado no la descalificaba para el servicio. De hecho, su experiencia de búsqueda y desilusión la hacía más efectiva como testigo del agua viva que Jesús ofrecía. La respuesta de toda la ciudad al testimonio de esta mujer es notable. En una cultura donde el testimonio de las mujeres era generalmente desestimado
y donde una mujer con su reputación habría sido particularmente despreciada, toda la comunidad vino a ver a Jesús basándose en sus palabras. Era una validación poderosa de que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su pasado o posición social, para traer otros a Él. El encuentro de Jesús con los 10 leprosos también revela algo profundo sobre la naturaleza de la gratitud y la fe. Los 9 judíos que fueron sanados simplemente continuaron con sus vidas, tal vez pensando que de alguna manera merecían la sanidad o que era su derecho como pueblo escogido de Dios. Pero el samaritano entendía que había recibido una misericordia inmerecida y su corazón rebosaba de gratitud. Esta diferencia en respuesta sugiere algo importante sobre la condición espiritual. A veces, aquellos que se consideran pueden estar espiritualmente más alejados de Dios que aquellos que se consideran fuera. El privilegio religioso puede crear una sensación de derecho que obstaculiza la verdadera humildad y gratitud que Dios busca. La parábola del buen samaritano desafía nuestras suposiciones más fundamentales sobre quién puede ser un canal del amor de Dios. Los líderes religiosos en la historia tenían todas las credenciales correctas, todo el entrenamiento teológico, todas las expectativas sociales de actuar con compasión. Sin embargo, fallaron en el momento crucial cuando alguien necesitaba desesperadamente su ayuda. El samaritano, por otro lado, no tenía ninguna obligación religiosa o social de ayudar a un judío. De hecho, podría haber argumentado que tenía todas las razones para pasar de largo, dado cómo su pueblo había sido tratado por los judíos. Pero su corazón estaba lleno de compasión genuina que trascendía las barreras raciales y religiosas. Esta parábola nos enseña que el amor verdadero no está limitado por las fronteras humanas. No pregunta sobre la nacionalidad, religión o trasfondo de alguien antes de actuar. Ve la necesidad y responde, punto. Es un amor que refleja el corazón del propio Dios, quien hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El ministerio de Felipe en Samaria marca un momento decisivo en la historia de la iglesia primitiva. Era la primera vez que el evangelio era predicado sistemáticamente a un grupo no judío. Los resultados fueron tan extraordinarios que llamaron la atención de los líderes en Jerusalén. Las señales y milagros que acompañaron la predicación de Felipe no eran simplemente demostraciones de poder, eran confirmaciones divinas de que Dios estaba genuinamente obrando entre los samaritanos. La llegada de Pedro y Juan a Samaria fue altamente significativa. Estos eran 2 de los apóstoles más prominentes, hombres que habían caminado con Jesús y habían sido testigos de su resurrección. Su presencia en Samaria enviaba un mensaje claro a toda la iglesia. Los samaritanos no eran convertidos de segunda clase. Su inclusión en la familia de Dios tenía la validación apostólica completa. El hecho de que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo a través de la imposición de manos de Pedro y Juan también fue importante. Demostró que no había diferencia en la manera como Dios trataba a judíos y samaritanos. El mismo Espíritu que había descendido sobre los creyentes judíos en Pentecostés ahora venía sobre los creyentes samaritanos. Era una prueba irrefutable de que Dios no hacía acepción de personas. La historia de los samaritanos nos recuerda que los caminos de Dios a menudo son diferentes de nuestras expectativas humanas. Mientras los líderes religiosos judíos generalmente rechazaron a Jesús, muchos samaritanos lo recibieron con alegría. Mientras los ortodoxos se aferraban a sus tradiciones y prejuicios, los herejes abrían sus corazones a la verdad. Esta inversión de expectativas es un tema recurrente en las Escrituras. Los últimos siendo primeros, los pequeños siendo grandes.
los rechazados siendo escogidos. Dios tiene una manera de usar a aquellos que el mundo considera poco probables para cumplir sus propósitos más importantes. La transformación de los samaritanos también ilustra el poder del Evangelio para sanar divisiones históricas. Siglos de odio y prejuicio fueron superados cuando tanto judíos como samaritanos encontraron su identidad común en Cristo. Ya no eran enemigos separados por diferencias religiosas, eran hermanos unidos por la sangre del Cordero. Esta sanidad de divisiones raciales y religiosas en la iglesia primitiva era un anticipo de lo que Dios quiere hacer en cada generación. El Evangelio no solo salva individuos, transforma comunidades enteras, rompiendo barreras y construyendo puentes donde antes había muros. La historia de los samaritanos también nos enseña sobre la importancia del testimonio personal. La mujer en el pozo no tenía entrenamiento teológico formal, no tenía una reputación respetable, no tenía credenciales religiosas impresionantes, pero tenía algo poderoso, una experiencia genuina con Jesús. Y esa experiencia auténtica fue más convincente que cualquier argumento teológico elaborado. Su testimonio era simple pero efectivo. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? No afirmaba entender todos los misterios de la fe, simplemente compartía lo que había experimentado, y ese testimonio sincero movió a toda una ciudad a venir y ver por sí mismos. Esta historia nos recuerda que el testimonio más poderoso no viene de la superioridad intelectual o moral, sino de la transformación genuina. Cuando las personas ven un cambio real en nuestras vidas, cuando ven que hemos encontrado algo que satisface verdaderamente el hambre del alma humana, quieren saber más. El impacto duradero del ministerio entre los samaritanos se ve en el hecho de que se convirtieron en una parte vital de la iglesia primitiva. No fueron simplemente convertidos, que luego fueron ignorados. Se convirtieron en contribuyentes activos al crecimiento del reino de Dios. Su inclusión enriqueció a toda la iglesia y expandió su comprensión de la misión global de Dios. La historia de los samaritanos también nos desafía a examinar nuestros propios prejuicios y suposiciones. ¿A quién escribimos como imposible de alcanzar con el Evangelio? ¿Qué grupos de personas evitamos o despreciamos basándonos en diferencias culturales, sociales o religiosas? La historia de los samaritanos nos recuerda que el amor de Dios no conoce límites y que su gracia puede alcanzar a cualquier persona sin importar cuán alejada pueda parecer. Es fácil para nosotros, 2000 años después, criticar a los judíos por su prejuicio contra los samaritanos. Pero la realidad es que todos luchamos con tendencias similares. Todos tenemos nuestros samaritanos, grupos de personas que consideramos diferentes, inferiores o indeseables. El desafío del Evangelio es reconocer que Dios ama a esas personas tanto como nos ama a nosotros. La manera en que Jesús trató a los samaritanos también nos enseña sobre la importancia de ver a las personas como individuos únicos, en lugar de simplemente como miembros de un grupo. Cuando conoció a la mujer en el pozo, no la vio como simplemente otra samaritana herética. La vio como una persona real, con necesidades reales, sueños reales, dolor real. Y respondió a ella con el amor personalizado que su situación única requería. Esta individualización del amor es crucial en nuestros esfuerzos evangelísticos. Es fácil generalizar sobre grupos enteros de personas, pero Dios nos llama a ver y amar a cada persona como el individuo precioso que es. Cada persona tiene una historia única, luchas únicas, y necesita un enfoque único del amor de Cristo. La historia de los samaritanos también ilustra que la obra de Dios a menudo comienza en los lugares más inesperados y con las personas
más improbables. Samaria no era considerada un centro religioso importante. Los samaritanos no eran vistos como líderes espirituales influyentes. Sin embargo, fue en Samaria donde ocurrió uno de los avivamientos más significativos registrados en el Nuevo Testamento. Esto nos recuerda que no debemos despreciar los días de los pequeños comienzos o desestimar lugares y personas que parecen poco prometedores. Dios tiene una manera de usar lo que el mundo considera débil para confundir a lo fuerte, y lo que el mundo considera necio para confundir a lo sabio. La persistencia de los samaritanos a través de siglos de persecución y rechazo también es inspiradora. A pesar de la destrucción de su templo, a pesar del desprecio constante de sus vecinos judíos, a pesar de las presiones políticas y sociales para asimilarse o desaparecer, mantuvieron su identidad y su fe. Su resistencia es un testimonio del poder de la convicción religiosa y la importancia de mantenerse fiel a lo que uno cree, incluso en circunstancias difíciles. Cuando finalmente recibieron el Evangelio de Cristo, su respuesta entusiasta puede haber sido intensificada por años de anhelo espiritual y búsqueda. Habían estado esperando durante tanto tiempo alguna validación de su fe, alguna confirmación de que Dios realmente los veía y se preocupaba por ellos. Cuando Jesús vino a ellos con amor y aceptación, respondieron con una gratitud y fe que eran conmovedoras. La historia de los samaritanos también destaca la importancia de la obediencia a la Gran Comisión. Jesús había instruido específicamente a sus discípulos que fueran testigos en Samaria, pero inicialmente parece que fueron lentos en cumplir esta parte de su mandato. Fue solo después de la persecución, que comenzó con el martirio de Esteban, que los creyentes fueron esparcidos y el Evangelio llegó a Samaria a través del ministerio de Felipe. A veces Dios usa circunstancias difíciles para empujarnos hacia la obediencia que podríamos haber evitado de otra manera. La persecución que dispersó a los primeros cristianos resultó en la expansión del Evangelio que Jesús había ordenado, pero que sus seguidores habían sido lentos en implementar. El ejemplo de Felipe también es instructivo. Como uno de los 7 diáconos, originalmente había sido escogido para servir mesas y atender las necesidades prácticas de las viudas en la iglesia de Jerusalén. Pero cuando las circunstancias lo llevaron a Samaria, no se limitó a su descripción de trabajo original. Vio la necesidad espiritual y respondió predicando el Evangelio con poder. Esto nos recuerda que todos los creyentes están llamados a ser testigos, independientemente de su posición oficial en la iglesia. Felipe no era apóstol, no era anciano, no tenía entrenamiento formal como evangelista, pero tenía el Espíritu Santo y un corazón dispuesto, y eso fue suficiente para que Dios lo usara poderosamente. La respuesta de los samaritanos al Evangelio también demuestra que cuando las personas han estado hambrientas espiritualmente durante mucho tiempo, a menudo responden más rápidamente cuando finalmente encuentran la verdad. Su entusiasmo y fe inmediata contrastan con la resistencia que los apóstoles a menudo encontraron entre los judíos que tenían más privilegios religiosos pero menos hambre espiritual. Esta dinámica se repite a lo largo de la historia de las misiones. A menudo son aquellos que han sido más privados espiritualmente, más marginados religiosamente, quienes responden más rápidamente al Evangelio cuando se les presenta. Su falta de privilegio religioso se convierte en una ventaja porque no tienen que superar el orgullo y las tradiciones que pueden obstaculizar la fe. La historia completa de los samaritanos, desde sus orígenes en la división del reino hasta su inclusión en la iglesia primitiva, es verdaderamente una historia de redención. Es la historia de cómo Dios puede tomar situaciones rotas y complicadas y usarlas para mostrar su gloria. Es la historia de cómo el amor
puede superar siglos de odio, como la gracia puede alcanzar a los marginados, como la verdad puede ser encontrada en los lugares más inesperados. Para nosotros hoy, la historia de los samaritanos sirve como un recordatorio poderoso de que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. No importa cuán complicada sea la historia de alguien, cuán mezclado sea su trasfondo, cuán despreciado sea por la sociedad religiosa, Dios ve el corazón y responde a la fe sincera donde quiera que la encuentre. También nos desafía a examinar nuestros propios corazones en busca de prejuicios y exclusividad. Es fácil crear círculos de nosotros y ellos, definir quién está dentro y quién está fuera, basándose en criterios que pueden parecer espirituales, pero que en realidad reflejan orgullo humano y miedo. El llamado del Evangelio es a romper estas barreras, a cruzar estas divisiones, a mostrar el amor de Cristo a todos, especialmente a aquellos que han sido rechazados o marginados. Es seguir el ejemplo de Jesús, que deliberadamente fue a Samaria, que habló con la mujer en el pozo, que comió con los pecadores, que tocó a los intocables. La historia de los samaritanos nos recuerda que el reino de Dios está lleno de sorpresas. Los que pensamos que estarán fuera, a menudo están dentro, y los que asumimos que estarán dentro, a veces se encuentran fuera. No somos nosotros quienes determinamos quién es digno del amor de Dios. Es Dios mismo quien llama, escoge y redime según su gracia soberana. Finalmente, la historia de los samaritanos nos llena de esperanza. Si Dios pudo tomar una situación tan complicada y quebrantada como la división entre judíos y samaritanos y usarla para mostrar su gloria, entonces no hay situación en nuestras vidas o en nuestro mundo que esté más allá de su poder redentor. Las divisiones que parecen permanentes pueden ser sanadas. Los corazones que parecen endurecidos pueden ser ablandados. Las personas que parecen inalcanzables pueden ser transformadas. Esta es la esperanza del Evangelio, que el amor de Dios es más grande que nuestros fracasos, más fuerte que nuestros prejuicios, más duradero que nuestras divisiones. En Cristo todos podemos encontrar no solo perdón y salvación, sino también propósito y pertenencia en la familia de Dios. Mientras reflexionamos sobre esta historia extraordinaria de los samaritanos, que nos inspire a ser más como Jesús en la manera en que vemos y tratamos a otros. Que nos desafíe a cruzar las barreras que hemos construido, a mostrar amor donde ha habido odio, a ofrecer aceptación donde ha habido rechazo. Y que nos recuerde que cada persona que encontramos, sin importar su trasfondo o historia, es alguien por quien Cristo murió, alguien a quien Dios ama profundamente, alguien que tiene el potencial de convertirse en una parte preciosa de su reino eterno. En esta historia de los samaritanos vemos no solo historia antigua, sino una revelación eterna del corazón de Dios para toda la humanidad. Es una historia que continúa desarrollándose hoy, mientras el Espíritu Santo continúa rompiendo barreras, sanando divisiones y llamando a personas de cada tribu, lengua y nación a ser parte de la familia de Dios. Esta es la belleza del Evangelio, que en Cristo ya no hay judío ni samaritano, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Él. Esta unidad no borra nuestras diferencias únicas, pero las trasciende con un amor que es más grande que todas nuestras divisiones. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido el llamado del Espíritu Santo a través de estas palabras, no dejes que este momento pase. Dios te está hablando hoy, así como habló a la mujer samaritana en el pozo, así como habló a toda la ciudad de Samaria a través del testimonio de Felipe. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para continuar este viaje de descubrimiento a través de las Escrituras.
Cada semana exploramos nuevas historias que revelan el corazón de Dios y su amor por la humanidad. No te pierdas la oportunidad de profundizar tu comprensión de la palabra de Dios y de experimentar la transformación que viene al conocer más íntimamente a nuestro Salvador. Comparte este mensaje con otros que necesitan escuchar sobre el amor inclusivo de Dios. Porque así como la mujer samaritana no pudo quedarse callada sobre lo que había experimentado, nosotros tampoco podemos guardar silencio sobre las buenas nuevas de salvación que están disponibles para todos, sin excepción. El pozo de Jacob sigue estando allí en Samaria hoy. Un recordatorio silencioso de un encuentro que cambió no solo una vida, sino toda una comunidad. Y finalmente, toda la historia humana. Que nosotros también seamos recordatorios vivientes del poder transformador del amor de Cristo, llevando su agua viva a un mundo sediento de esperanza, propósito y pertenencia.